que una de las cosas que lo hace ser al ser humano irresponsables son los vicios, ¿verdad? Cuando usted está metido en los vicios, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? Se crían a la ley de ellos. Luego la economía en su hogar, ¿verdad? Usted no sabe si sus hijos comen, se alimentan, visten, calzan, ¿verdad? Entonces, este hombre era ese tipo de hombres. Él llegaba de su trabajo, recibía su dinero y ahí nomás se quedaba en su hospedaje o se quedaba en su clínica, ¿verdad? ¿Cuál era la clínica? Donde vendían, ¿verdad? Los licores. El hombre dice: estoy destruyendo mi vida y es necesario que yo ponga un alto a la situación. Luego, después de eso, hermanos, decide el hombre arrepentirse de lo que estaba haciendo. Muchos años después que se dio cuenta que su esposa, ¿verdad?, aguantaba hambre, desnudez, ¿verdad?, críticas, ¿verdad?, porque la sociedad miraba y le decía: bueno, si tu esposo gana tanto dinero, tú debes de vivir bien. Pero al mismo tiempo decía la mujer: vergüenza me da, porque mi esposo todo lo que gana, él lo invierte, pero en su alcoholismo, ¿verdad? Entonces, la situación de aquel hombre era desastrosa y desafiante. Y llega un día, hermanos, que dice el hombre: bueno, tengo que levantar cabeza y buscar una mejor opción. No visitó un psiquiatra, no visitó a alguien que le pudiese ayudar en este aspecto. ¿Verdad?, más importante de lo que él pensaba. Llegó un momento y le empezaron a hablar de la palabra de Dios. Según la historia, este hombre se convierte, ¿verdad? Después de convertirse, dice la historia que se vuelve un hombre responsable en su casa. ¿Verdad? Ya había felicidad, ya había comunicación con sus hijos, ¿verdad? ¿Y luego qué? ¿Qué creen? Después de su conversión, ¿verdad?, nunca falta alguien que le vaya a decir a usted: no, hombre, ya cambiaste. Te saliste del grupo donde estabas, donde tú nos invitabas, donde compartíamos. Y dice que aquel hombre en cierta ocasión está en el patio de su casa, ¿verdad?, y los hijos de él jugando, cuando llega un amigo y le dice: ¿qué crees? Le dice él, ¿verdad? Dice que le dice: ¿crees tú que Cristo convirtió? Dice: ¿crees tú que el agua se volviera vino? Le dice el hombre a aquel hombre: ¿qué es lo que más sabes de Cristo? ¿Crees tú que Cristo pudo convertir el agua en vino? Y entonces le quedó viendo el borracho, ¿verdad?, que se había convertido al Señor, y le dice: no te sabría decir nada, no tengo ni idea. ¿Sabes lo que sí sé? Es que Cristo convirtió el vino en pan. Aquel hombre había quedado impresionado y le dice: ¿sabes qué? Te digo que Cristo convirtió el vino en pan. ¿Por qué? Le dice aquel: porque ahora el vino que yo bebía, ¿verdad?, es el pan para mi casa. Y entonces aquel queda viendo y le dice: ¿cómo así? Sí, si antes le faltaba alimento a mi familia, ahora ya no le falta. Hermanos, y aquel hombre que se pensaba burlar del dicho hombre borracho, le dice: hombre, me has impresionado. Y ese Dios que tú sirves es impresionante. Así como tú sabes que Cristo transformó el agua en vino, o la sangre en vino, le dice, así yo sé y estoy viviendo y entiendo en mi casa. El vino que yo bebía, el que me emborrachaba, ahora ya no me emborracha, porque se alimenta. Hermano, cuando Jesús viene a nuestra casa, oigan, vamos a meditar en esto. Cuando Jesús viene a nuestra casa, Jesús viene a darle un sentido a la vida. No puede
Recuerde que una de las satisfacciones más grandes que tiene el hombre es servir a Dios o tener a Cristo en el corazón. Aquel hombre caminaba por la carretera, caminaba por su calle. Sus amigos de la alta sociedad, que ellos se le llaman, ¿verdad? Porque usted ve, ¿verdad? Para aquel que no tiene ningún vicio, para aquel que es profesional y que vive en un mundo cero vicio, ¿verdad? La sociedad son aquellos que están alrededor de él. Igual el que tiene vicio, la sociedad de ellos, aquel que se junta con ellos, que también tiene sus vicios, ¿verdad? Entonces aquel hombre se vino a dar cuenta, hermano. Y cuando Jesús viene a nuestra casa, el hombre se viene a dar cuenta que vino alguien y que ese alguien que vino no es cualquiera. Es interesante esto porque esto nos lleva a una meditación algo importante. Es que Jesús se ocupa personalmente de cada vida, de cada ser humano. No hay persona que pueda transformar su vida si no es Jesús. Yo no lo puedo transformar a usted, ni usted puede transformarme a mí, sino es Jesús que nos puede transformar. Lastimosamente, los seres humanos, lo que vemos cuando alguien está haciendo lo bueno, lo que tratamos de hacer es destruirlo. No sé cuántas veces le ha tocado a usted que alguien le dice, ¿y tú eres cristiano? Y usted le dice, sí, pero tú no te presentas como un cristiano. Tú no vives la vida cristiana. Algo, hermanos, algo que usted va, usted ve, vive a diario. En cierta ocasión andaba con una prima, ¿verdad? Aquí en Greenville, andábamos visitando a unos familiares, ¿verdad? Y usted sabe que el hermano habló de las denominaciones, y una de las denominaciones que la persona que asiste a esa iglesia se identifica, hermanos. Sabemos que los cristianos debemos de identificarnos. Si usted es cristiano y yo tengo el Espíritu de Dios, fácilmente lo puedo identificar si es verdadero cristiano. Y se acerca una persona de allá de nuestro país y nos dice, ¿ustedes son hondureños? Sí, somos hondureños. Y mira a mi prima, ¿verdad? Y la mira pues con una falda, hermanos, que ellos dicen grandísimo, ¿verdad? Aquí a los pies. Y entonces viene él y le dice, lo que me impresionó de él fue lo siguiente, hermanos. Le dice, ¿usted va a la iglesia, verdad? Sí, yo voy a la iglesia, me dice. Porque era un jovencito. ¿Y usted? Sí, voy a la iglesia. ¿Usted es de la luz del mundo? Sí, yo soy de la luz. La paz del Señor, hermano. Yo soy miembro de la luz del mundo. Entonces le digo yo, ¿tú eres miembro de la luz del mundo? Sí. ¿Y tú eres de Catacama? Sí. ¿Del barrio fulano y tal? Sí, yo soy de ahí. ¿Y dónde creciste? Allí en el barrio tal, me dice. Y yo también. Empezamos a dialogar, hermanos, y cuando empezamos a meternos en la dicha plática, en conversar, ¿verdad? Y lo que me llamó la atención es que le dice, yo también soy miembro de la luz del mundo. Y entonces le dice él, yo la conocí a usted por su forma de vestir. Su forma de vestir. Muy bien, le digo yo, muy bien. ¿Y tú? Le digo, ¿vas a la iglesia? No, ahorita no voy a la iglesia. Entonces empezamos a dialogar, hermano. ¿Sabe cuál fue el resumen de la historia de él? Yo salí de la iglesia del Señor. Resulta, hermano, que me vengo a dar cuenta que el tío de él, ¿verdad?, es predicador de la iglesia de Cristo. Y que el papá de él iba a la iglesia de Cristo y él creció en la iglesia de Cristo. Y entonces le digo, oh, interesante tu historia, porque la historia tuya es la inversa de la mía. Mira, yo salí de donde tú te reúnes ahorita. ¿Y por qué eso? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Cuando Jesús no ha llegado a tu casa,
no ha llegado a tu corazón, tú no puedes entender las cosas. Les digo yo, ¿por qué te saliste de la iglesia del Señor? No, porque pasó esto y esto. ¿Y usted por qué se salió? Bueno, yo conocí la verdad. Y la verdad es la que me ha libertado ahora. Y todos hemos sido libres por medio de Cristo. Amén. Entonces, le digo, mira, yo salí de allí donde estás tú. ¿Y por qué te saliste? Me dice. Porque yo tenía que conocer la verdad. Hermano, toda la familia de ese varón es miembro de la iglesia del Señor. Bueno, mira, ya hay muchas cosas de que hablar contigo. Entonces, hermano, cuando dice la Biblia que Jesús viene a la casa, nos visita, cuando Jesús viene a formar parte de este corazón, usted no puede cambiar la verdad por la mentira. Usted no puede cambiar la verdad por la mentira. Entonces viene usted, agarra una identidad en Cristo. Si no ve la Biblia y usted ve cómo identificaban a Cristo, aquel hombre que hacía milagros, aquel hombre que hacía infinidades de cosas por los seres humanos. Y esa es una de las razones, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Y cuando el ser humano está en Cristo, nada es imposible. Nada es imposible. Pero el ser humano necesita que Dios, que Jesús se ocupe personalmente de la vida de él. Oye bien, dice la Biblia, vamos a ir a Lucas en el capítulo 4, versículo 38. Evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 38. Los evangelios relatan muchas cosas. Relatan la vida de los 3 años del ministerio de Jesucristo. Relatan el cumplimiento de la ley por medio de Jesucristo. Y luego Jesucristo habla de los grandes profetas. Y luego Jesús llama a sus discípulos. Y usted, infinidades de cosas se encuentran en los evangelios que son maravillosos. En esta ocasión, Jesús conoce la familia y sus dificultades. Sus dificultades, hermano. Jesús conoce la familia de cada uno de nosotros y las dificultades que hay en nuestra familia. Si no, mire lo que dice Lucas. ¿Qué estaba pasando ahí? Cuando Jesús llegó a ese lugar, ¿qué estaba pasando? Lucas en el capítulo 4, versículo 38. Leemos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Oigan bien. Simón. ¿Quién era Simón? Simón tenía una suegra, ¿no? ¿Y qué pasaba con la suegra de Simón? Dice que la suegra de Simón estaba atada, hermano. Según el texto griego, el original que dice la Biblia aquí, dice que la suegra de Simón, ¿verdad?, estaba enferma, muy enferma, hermano, muy enferma. Y habían escuchado que Jesús podía desatar, hermano, desatar. Oigan bien, ¿por qué hablamos de esto? Porque el texto griego nos traduce a nosotros y nos dice que literalmente, ¿verdad?, literalmente, que la suegra de Simón estaba enferma y que además de la suegra había la familia que estaba atada en una fiebre contagiosa. Oiga bien, ¿usted sabe lo que es una fiebre? ¿Usted sabe lo que es una fiebre? Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, y según el texto original de lo que habla Lucas en el capítulo 4, versículo 38, que la suegra de Simón estaba siendo sujetada por medio de una enfermedad. ¿Se recuerda usted aquella mujer que padecía de flujo de sangre y padeció muchos años? Muchos años. Visitó médicos, o sea, gastó una fortuna. En el tiempo actual, hermano, yo conozco personas que han gastado fortunas en enfermedades, hermano. Fortunas en enfermedades, en quererse curar. En quererse curar. Y pues esta mujer que padecía de flujo,
de sangre, había gastado una fortuna, ¿verdad?, en quererse curar. Y no, hermano. Pero el médico por excelencia había de llegar a ella. Y esa mujer, la suegra de este hombre llamado Simón, dice que estaba siendo sujeta a una gran fiebre. Grande, ¿por qué? Porque era abundante y enorme. Oiga bien, era abundante y enorme. O sea que aquella mujer, ¿verdad?, la fiebre le brotaba hasta por los poros, hermano. Y no se le salía, hermano. Ella padecía y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y aquella fiebre, y aquella fiebre. Y llega Jesús y visita la casa de esta mujer. ¿A qué, hermanos? ¿A qué? Podía decir usted, pero ¿cuál es el propósito de Jesús? ¿Qué estaban haciendo Simón o qué estaba haciendo la suegra para que Jesús llegara? ¿Cómo había de obrar Jesús en la vida de esta mujer? Fácil. Dice usted, bueno, si Jesús era Dios, Jesús directamente solo llegó y bueno, levántate y anda. Lo que pasa, que aquella mujer, hermanos, oraba insistentemente. En su enfermedad, ella pedía curarse. Pero Jesús no había llegado a la casa de ella. No había llegado a la casa de ella, pero Jesús estaba escuchando lo que aquella mujer estaba pidiendo. Él no la podía sanar de allá, ¿verdad? Él no podía. Bueno, su poder se lo permitía. Él pudo haber dicho, bueno, sana a aquella mujer, la suegra de Simón que está en casa, sánala, Dios. Pero no, él tenía que llegar ahí. Tenía que llegar ahí. Y dice el versículo, ¿verdad? Oiga bien, dice el versículo en la segunda oración: la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron a Jesús por ella. E inclinándose Jesús, ¿verdad?, hacia ella, reprendió a la fiebre. Oiga bien, entonces, hermano, cuando la Biblia dice que la reprensión, cuando la Biblia dice que le rogaron a Jesús que se acercara, ¿verdad?, según el texto original de Lucas, ¿verdad?, indica que las buenas relaciones en la familia, oiga bien, en la familia, ¿verdad?, pueden repercutir, oiga bien, pueden repercutir en la vida espiritual y dedicación a Dios en los seres humanos. Una de las cosas era, hermanos, según la familia de este hombre, de Simón, la suegra de Simón, tenía una familia que vivía muy unida, hermano, muy unida. Si ahí había una enfermedad en una persona, esa enfermedad era transmitida a todos. No significaba que todos estaban enfermos, no, sino que el dolor de aquel era el dolor del otro. Y todos estaban sufriendo, hermanos. Todos estaban sufriendo. Físicamente, no. Emocionalmente, según el texto. Oiga bien, se sentían tristes. ¿Ve? Mi mamá está postrada en una cama. Mi tía está postrada en una cama. Tiene tantos días que no se levanta. Tiene tantos días de que ella no nos hace alimento. Ese era el sentir de la familia, hermanos. Por eso usted ve que cuando el texto dice que le rogaron, la familia entera se acercó a Jesús. Por favor, Señor, tenemos tanto tiempo de estar sufriendo con esta mujer. Ayúdanos, Padre, a que ella se pueda levantar de esta cama. No sé, ¿verdad? Hay tantas personas que sufren una enfermedad, hermano. Conocí una hermana de la iglesia, ¿verdad?, que murió de un cáncer, hermano. Murió de un cáncer y ella
hasta el último día que no pudo caminar fue a la iglesia. Fue a la iglesia. Una mujer hermosa, hermosísima. De piel blanca, ella güera, como, o sea, blanca. Su pelo amarillo, rubia, hermosísima. Aquella mujer, hermano, le pegó cáncer en la matriz, hermano. Y resulta, hermano, que su familia sufrió tanto, hermano, que hasta el último día de su muerte, diga bien, su familia se cansó, su esposo se cansó, su hija se cansó, sus hijas se cansaron, hermano, que la hermana murió pidiendo que fueran los hermanos a orar la última vez porque ella ya sentía su muerte. O sea, y el cáncer ya la había comido. Cuando nosotros llegamos, hermano, un día antes fuimos a darle la cena del Señor, un día domingo, me tocó de ir a hacer ese ministerio. Me dice el hermano, ve a la casa de la hermana, ¿cómo se llamaba ella? Bueno, caso que me dice, ve a la casa de la hermana y dale la cena del Señor, haz un cultito ahí, una reunioncita, hermano. Quiero decirle, hermano, a veces nosotros somos demasiados orgullosos, hermano. Nosotros parece que nos vamos a morir, que este cuerpo no se va a deteriorar, hermano. Ahí yo entendí, hermano, que la humildad es un fruto muy hermoso para los cristianos, hermano. Que todos debemos de ser así, hermano. Ahí usted tenía que usar mascarilla. Usted sabe qué es mascarilla, ¿verdad? Algo que se pone acá, protector de aliento y todo. Hermano, no se podía entrar. Si usted entraba, 30 segundos que entraba, usted salía con su cabeza totalmente mareado. Hermano, o sea, veo y digo yo, ¿por qué nosotros los seres humanos somos tan duros, somos tan duros de no servir a Dios? O sea, de no entregar nuestra vida a Dios cuando sabemos que hay un cuerpo, hermano, que se va a deteriorar, hermano, y un cuerpo ya deteriorado, porque hay enfermedades, bueno, hermanos, que no hay como poder comparar. O sea, usted ve un feto de un animal en la carretera hiede, pero hermano, nosotros, hermano, yo le digo, nosotros espantamos, hermano, espantamos. Mire que la hermana en sus últimos días, en sus últimas palabras, aún hasta ella, hermano, le daba pena cuando nosotros entramos, porque la mayor parte de las hermanas, cuando entraban, usted sabe que siempre hay en la iglesia, así hay, hermanos, ¿ah? No, hermanos, a nosotros nos decían el predicador, las hermanas, la iglesia, o sea, los hermanos tenemos que tener estómago de león, ¿verdad? Porque nosotros vamos a llegar a partes que usted con solo que vea a hermanas que le tienen un gatito de comida y no solo eso, y si usted es asquiento, usted va a decir, no, hermano, uno tiene que prepararse para eso. Hermano, quiero decirle, hicimos toda la reunión, estuvimos ahí, cuando salimos, algunos nos enfermamos, ¿verdad? Porque nosotros sentíamos, yo no sé ustedes cuántos de ustedes han absorbido jengibre, ¿verdad? Una plantita que usted parece que le quema aquí, ¿verdad? El constipado es buenísimo. Y cada síntoma aquí, hermano, aquel mal olor, hermano. Pero Dios, hermano, ese cuerpo murió en Cristo, hermano. Amén. Bendición, hermano. Si su cuerpo fue deteriorado aquí en la tierra, hermano, allá en los cielos nuestro hermano está gozando. Amén. Amén. Eso es muy maravilloso. La casa de la hermana, su alma se mantuvo hasta el último día. ¿Y sabe cuál fueron las últimas? Estoy contenta porque morí en brazos de Cristo y con los hermanos que menos pensé que había de morir. Solo dijo aquello, hermano, en su vida
Hermano, esa es una bendición, hermano. Estar usted presente ahí cuando un miembro de la iglesia fallece, esa es una bendición. Puede ser el caso que sea, hermano, pero esa es una bendición. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? La familia de aquella mujer, de la suegra de Simón, estaba muy afligida. Mi mamá o mi tía, como sea, hermano, ¿se irá a morir de esto? No, dice que cuando miraron a Jesús, le rogaron, hermano, que le sanase a este ser, porque ya hacía mucho tiempo ella estaba en esa situación. Claro, la intercesión de la unidad se ve aquí dentro de la familia. Ok, seguimos entonces. Versículo 39. Dice: e inclinándose a ella, reprendió a la fiebre Jesús, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Amén. Impresionante, hermano. ¿Cómo puede hacer que usted esté gravemente, hermano? Oiga bien, usted esté gravemente en cama, hermano, esté gravemente, y luego usted se levante con una actitud. ¿Qué necesitan? ¿Ah? ¿Qué quiere que hagamos por usted? Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Que usted esté gravemente en su cama y que después, en unos segundos, usted tenga la actitud de presentarse a las personas y le diga: ¿qué le puedo hacer? ¿O cómo le puedo agradecer lo que usted ha hecho por mí? Mire, dice que aquella mujer al instante se puso en movimiento y ya, pensando qué les hacía a ellos, de qué manera les podía servir. Eso es lo que dice el versículo 39. Vemos entonces los resultados, ¿verdad? Los resultados, que cuando Jesús se ocupa personalmente de la vida de un ser humano, la reacción del ser humano es impresionante. Pero Jesús es impresionante, pero la respuesta de esto, hermanos, la respuesta de esto, oiga bien, que si Jesús nos hace reaccionar a nosotros, impresionante, es más impresionante lo que Jesús hace en nosotros que lo que nosotros podemos proyectar hacia Él, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo padece de muchas enfermedades. Este cuerpo está lleno de enfermedades, hermanos. Y una de las enfermedades más grandes que a nosotros nos ata es la enfermedad del pecado. Y más cuando usted guarda muchas cosas en este cuerpo. Más cuando usted dice: pero yo no puedo cambiar esta situación, yo estoy atado a esto. Si usted vive atado a eso y usted piensa que nunca va a salir de eso, es alguien negativo en la vida. Pero no, hermano. Cuando Jesús entra a formar parte de esta vida, o sea, de esta casa, cuando Jesús viene a ocuparse de esta casa, no hay barrera para el cristiano. No hay enfermedad para Cristo. No hay cosas imposibles, ¿verdad?, que Cristo no pueda hacer en esta Amén. casa, la cual somos nosotros ahora. En aquel momento Jesús tuvo que llegar a ese lugar, tuvo que manifestarse. Jesús tuvo que ver la situación en la que se encontraba la suegra de Simón. Y es así, hermano, como presenta el mensaje Jesús. Es así como Jesús le presenta el mensaje a los seres humanos. Para que los seres humanos entiendan que todos somos creación de Dios. Y que por lo tanto debemos de tener a alguien que pueda vivir y dirigir y guiar nuestra vida mejor. Y eso es interesante entonces. Pues dice la Biblia que Jesús imparte sanidad, y más después de que imparte la sanidad, Jesús imparte salvación. Amén. Y eso es lo maravilloso, hermano.
que Jesús no solo sana, sino que también le da salvación al ser humano. Cuando Jesús le dice a aquella mujer, levántate, ¿sabe? Hay muchas palabras que usó Jesús cuando Jesús le llevaron el paralítico, que lo bajaron por el techo, ¿verdad? Lo metieron por el techo de aquella casa. Las últimas palabras de Jesús, aquel hombre le dijo, levántate y anda, ¿verdad? Porque las personas iban buscando salud física, pero también después de que Jesús les daba salud física, también les daba salud espiritual. Y esa es una de las razones, hermano. Hay enfermedades que nos atan. Según la historia, según la relación o según lo que el texto dice, muchos seres humanos estamos atados a enfermedades crónicas. Oiga bien, a enfermedades totalmente internas. ¿Sabe? Internas porque se ve tan difícil que Jesús pueda sanar. No que no pueda sanar, sino que el ser humano piensa y dice, pero yo no puedo salir de esta enfermedad. Esta situación me tiene atado. ¿Y qué? La envidia es una enfermedad o no, hermanos. La envidia es un cáncer. Hermano, es un cáncer. Carcome, ¿verdad? La hipocresía, hermanos, como decía el hermano Carlos, ¿verdad? De la clase que estamos dando, ¿hay hipócritas en la iglesia? Sí lo hay, hermanos. Esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad, hermanos. La cual nosotros debemos de vivir alejados de ellas. El rencor, hermano. Oiga bien, el rencor es una enfermedad, hermanos. Hay problemas dentro de los hermanos, problemas de 10 años, 15 años, 3 años, 4 años, 1 año, 20 años. Y hay problemas entre hermanos de la iglesia, hermano, que la edad que tiene la iglesia aquí, esa edad tienen los problemas. Y yo sirvo a Dios, yo tomo la cena del Señor y estoy bien. No, ese es un cáncer, es una enfermedad esa que te tiene atado. Y es el orgullo que consume eso. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos llevar una vida así? ¿Qué necesitaba la suegra de Simón? ¿Necesitaba sanarse, sí o no? Amén. Hermano, los cristianos para poder seguir creciendo espiritualmente, ¿qué necesitamos? Sanar nuestras heridas, hermano, sanar nuestras heridas. Entender que no podemos estar sujetos a una enfermedad cuando Cristo forma parte de esta casa. No podemos estar sujetos a esto. La iglesia, hermanos, nosotros venimos a la iglesia a buscar paz, a tener armonía los unos con los otros, a conocernos, a vivir en el círculo espiritual, hermanos. No sé a usted cuánto le hace falta, hermano, llegar el primer día de la semana, cuando más nos vemos todos, hermano. Los días de semana no nos miramos. Algunos tenemos la posibilidad de estar aquí los miércoles, otros no tenemos. El domingo, hermanos, es muy importante. Hermanos, y da pesar cuando hay esta clase de rencores en la vida de los seres humanos, de los cristianos, porque vemos que uno sale por un lado y el otro sale por otro, hermano, como huyendo, hermano. No, yo no quiero que la hermana fulana de tal me salude, porque no le puedo dar la cara. ¿Sí? No, hermano, no es así, hermano. Si usted busca paz, si usted busca relacionarse con Cristo, tiene que aprender a relacionarse con sus hermanos, a quererse con sus hermanos, a perdonarse con sus hermanos, a sanar heridas, hermano. Pues, ¿cómo le va a decir a usted a una persona, aquí vive Cristo? ¿Cómo le va a decir usted que usted es casa de Dios? ¿Cómo le va a decir? Cuando en este corazón surgen mentiras, cuando en este corazón surgen engaños, cuando en este corazón usted solo está esperando que el hermano dé la vuelta para
apuñalado. No, no es así. La familia de esta mujer estaba muy unida en él, muy unida. Oh, ya miren la luz allá, hermano, ya está pues. Muy bien, vamos a terminar, porque esto está bien. Muy bien, vamos a terminar, hermano. Yo sé que estamos cansaditos, ¿verdad? Estamos rendidos, ¿verdad? Porque hemos estado, los domingos así es, hermano, así es. Muy bien, entonces, hermano, su presencia, la presencia de Jesús, según el versículo 40, no pasa inadvertido. Jesús está y ve a las familias afligidas por diversas situaciones. Muchos venían a Jesús, traían enfermos. Podemos observar dos cosas en el texto. Ellos venían, pero no solo venían, sino también traían algo en su mente. ¿Y qué era lo que traían? Dios me puede sanar. Amén. Dios me puede sanar. ¿Cómo resumimos esto, hermano? Creían en Jesús. Creían en Jesús. Y si alguien de ustedes está aquí, pero no cree que Jesús puede cambiar este corazón, hermano, más claro no se lo puedo decir. Nada está haciendo. Más claro no se lo puedo decir. Ay, el hermano predica muy fuerte. Pues Dios no la puede engañar. ¿Entiendes? Dios no la puede engañar. Si usted se engaña, yo no la puedo engañar. Porque de eso se trata, hermano. Dios, o sea, la vida con Jesús no es a medias. Hay que creer. La mujer, desde mucho atrás, estaba orando, creyendo que Jesús la había de levantar en eso. Jesús miró eso. Llegó y le dijo, bueno, hoy es el día, es necesario que hoy te levantes de esa cama. Ese era un punto. Creían que Jesús haría algo. Y luego, el otro punto es, ¿verdad?, que sobre cada uno de ellos se ve Jesús, ¿verdad? Se ve un Jesús interesado, oiga bien. Si no, hermanos, si no, ¿cuál fue el interés de Jesús por nosotros? ¿Qué nos ha visto Jesús a nosotros? ¿O qué nos vio Jesús a nosotros? ¿Qué vio Jesús en su pueblo? ¿Qué vio? Mucha enfermedad, hermanos. Por eso dice la Biblia, yo no vine a llamar, ¿verdad? Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores que vengan al arrepentimiento. Amén. Esas son palabras del Maestro, ¿verdad? Y luego dijo Jesús, yo no he venido a llamar sanos, sino a enfermos. Mira, hermano, qué maravilloso. Nosotros llegamos aquí. Nadie llegó aquí porque está alentado, hermanos. Todos hemos llegado porque estamos enfermos. Y si usted llegó enfermo y sigue enfermo, no dude que el que va a sanar esta casa, este corazón, solamente es Jesús. Amén. Vamos a pedir al hermano que está cantando las alabanzas, que nos cante una alabanza de reflexión y luego pues vamos a dar unas palabritas más y luego el hermano va a quedar con lo que continúa. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, tú mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor.
es por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, tú mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu y todo mi ser. Amén. Muy bien, hermanos. Solo resta decirle, ¿verdad?, a ustedes. Su atención y pues deseamos que Dios pues pueda siempre guiar nuestra vida y que cada día seamos mejores delante de su presencia. Dios nos bendiga a todos.